Continuaremos analizando el tema de la digitalización y sus impactos en esta clase número 8 de tecnologías de la información. Comentábamos nosotros en clases pasadas que cuando teníamos unas señales que son estrictamente digitales, las que se producen en este caso en un estudio de radio, vamos a necesitar algún tipo de conversor analógico digital, es decir, poder transformar esas señales analógicas en señales digitales para poder ser transmitidas. En algunos casos para poder ser registradas en algún tipo de soporte, como puede ser un MP3, un CD o en este caso una computadora. Luego veremos este tipo de soportes digitales para poder ser transmitido a través de algún tipo de redes, ¿sí? Algún tipo de transmisión, en este caso también digitales, y cuando llegue a nuestro teléfono celular, la necesidad de volver a convertir esa señal digital en una señal analógica, en una señal que pueda ser audible, en este caso para nosotros, ¿sí? En el caso de los teléfonos digitales, además de tener una antena que permite captar la señal, también va a tener entonces un conversor de digital a analógico. Recuerden que nosotros podemos percibir a través de nuestro sistema sensorial señales estrictamente analógicas. Y esto entonces es lo que va a ocurrir finalmente en nuestros dispositivos. Como les habíamos comentado en la clase pasada, la principal transformación a la cual nosotros nos enfrentamos es un pasaje de señales analógicas propias de los que eran los antiguos medios a señales digitales. ¿Sí? Estas señales digitales van a tener como componente principal el sistema binario, que es el tema que vamos a analizar en el día de hoy. Recuerden que hemos previsto para ustedes un video dedicado o titulado La Cuarta Revolución Industrial, que nos interesaría que lo puedan ver para poder ver cómo hoy en día el dato y las señales digitales se centran como el principal atractivo dentro de esta gran revolución que se está viviendo. Vamos a analizar entonces a qué nos referimos con señales digitales y cómo el sistema binario es la base de cómo funciona finalmente este sistema digital. Si nosotros hacemos una búsqueda dentro del diccionario de la RAE y preguntamos finalmente qué significa lo digital, vamos a ver que está vinculado a lo relativo a los dedos, a los números dígitos, dice esta definición. ¿Sí? Y era un poco lo que veíamos en la clase pasada con esa niña que estaba finalmente vinculada a los dispositivos digitales y cómo esa conversión entre ver una revista y tratar de poder ampliar la imagen tal cual lo hacía seguramente en un teléfono celular o en una tablet, tiene que ver con esto de señales digitales, ¿sí? Lo dígito, la posibilidad y lo relativo a los dedos. De ahí viene entonces el término de señales digitales. Si ustedes observan sus teléfonos, como también los controles remotos o todo aquello que hoy en día es digital, van a ver seguramente esta imagen. Esta imagen es la característica que se pueden observar en todos los dispositivos digitales. Es un 0 y es un 1. ¿Sí? En este caso es el encendido de un vehículo, ¿sí? Que tiene componentes digitales. Pero si se fijan ustedes en un control remoto de una televisión digital, van a encontrar también este mismo símbolo. Este símbolo se le atribuye al sistema binario y se puso en funcionamiento. Es una norma que se puso en funcionamiento para todos los aparatos digitales en 1973 y es una norma compartida en todo el mundo. El 0 y el 1. Este es el símbolo del sistema binario. ¿Pero qué significa el sistema binario o diárico, como se lo conoce generalmente? Tiene que ver con esta representación en unidades de ceros y unos. ¿Sí? Que nosotros podríamos decir que existen dos tipos de niveles, es decir, cuando tenemos algún tipo de voltaje, sería un 1, inexistencia de algún tipo de voltaje sería el número 0. Y esto es el sistema básico que utilizan las computadoras para poder como numeración básica, poder comunicarse. Es decir, que toda la realidad finalmente va a ser transferida a ceros y unos. Lo que vamos a ver es una cadena de ceros y unos que van a representar finalmente la realidad existente. ¿Cómo se van a hacer? Bueno, hay combinaciones posibles. Vamos a entender entonces cómo podemos formar estas combinaciones posibles. Decíamos, dos lámparas, y esta es una analogía para poder entender el sistema binario, dos lámparas apagadas sería un 0 y un 0. Una de las lámparas encendidas sería la representación de 0 y 1. En el caso de dos lámparas, de una lámpara encendida y una apagada, sería el 1 y el 0. Y dos niveles de voltaje, es decir, dos niveles de presencia de voltaje, dos lámparas encendidas, nos daría el número 1, 1. Por lo tanto, acá vemos las combinaciones posibles con 2 bits. Con 2 bits tenemos 4 combinaciones posibles.
Vamos a ver cómo podemos representar el número 215. Recordarán ustedes este pasaje que se hacía generalmente cuando estábamos en el secundario para poder reconocer el sistema binario. Vamos a ver cómo podemos disgregar entonces el número 215 en un número binario. Si vemos las unidades, en este caso, el 11010111 es la representación binaria del número 215. Vamos a comenzar entonces de derecha a izquierda y vamos a ver la primera unidad, el número 1. Recuerden, decíamos, para cada uno de los números hay dos combinaciones posibles. En este caso sería el 01, porque tenemos un 1. En el caso de la segunda unidad, que sería el 1, sería 2 a la 1. Se representaría con 0,1. Y también, como es un 1, quedaría el número 1. En el caso de la tercera unidad, que es el 2 a la 2, 0 y 1 quedaría representado por un 1. Es decir, que si nosotros lo viéramos en el sistema decimal, sería 2 a la 2 por 1 es igual a 4. Así con el número 0, es decir, el número 0 no tendría representación en este caso. El 2 a la cuarta sería 2 a la cuarta por 1, sería 16. 2 a la sexta por 1, 64, y 2 a la séptima por 1, 128. Por lo tanto, si nosotros sumamos 128 más 64 más 16 más 0 en el caso de esta inexistencia, digamos, de unidad, más 4 más 2 más 1, nos daría el número 215. Le vamos a dejar un video para poder explicar y poder allanar y ampliar el concepto de números binarios, que es finalmente cómo, decíamos, se puede representar finalmente toda la realidad a partir de una muestra, de una tira finalmente de ceros y unos, que es finalmente el pasaje, es la información que se comunica entre una computadora y otra computadora. Pero vamos a centrarnos en este caso en las señales digitales. Si decíamos que los voltajes de la voz y del video son señales, como habíamos comentado, señales analógicas que varían de acuerdo con el sonido o la variación en este caso de la luz. Y estas variaciones se corresponden a la información que se está transmitiendo. Lo que ven ustedes aquí representado en cuanto a voltaje y en la línea del tiempo, la frecuencia sería, podríamos decir, una señal analógico de la voz. Pero ¿cómo hacemos nosotros entonces el pasaje de una señal analógica a una señal digital? Vean este punto, es decir, el punto que está marcado en rojo, vamos a tomar que sería el tiempo cero, si frecuencia cero, a un voltaje cero, vamos a marcar este segundo punto, un tercero, un cuarto y un quinto punto. Es decir, que para esta frecuencia, en este momento de tiempo, va a corresponder un determinado voltaje. Vamos a ponerle voltaje 1. Lo mismo va a ocurrir si nosotros tomamos en cuanto a la frecuencia de ese tiempo, le va a corresponder el voltaje número 2, lo mismo va a ocurrir el voltaje 3, y en el caso del 4, como vemos que está en la misma línea en cuanto a voltaje en un tiempo distinto, vamos a encontrar el número 2. Es decir, que nosotros si queremos hacer un pasaje de una señal estrictamente analógica, recuerden que la diferencia entre lo analógico y lo digital es que lo digital va a reproducir, va a tratar de acercarse a la realidad analógica. En el caso de lo analógico, si ustedes ven esta señal, podríamos tomar un sinfín de muestras. Cuanto más muestras yo tomo para poder hacer más fidedigna la señal a la hora de poder representar nuevamente esa señal analógica, requiere mayor información. Mayor información va a requerir mayores soportes, es decir, mayor capacidad de almacenaje de la información. Por lo tanto, lo que se termina haciendo es un muestreo de la señal original que se va finalmente a representar en una señal analógica y que luego vamos a tener que nuevamente convertir en esa señal digital en una señal analógica. Por lo tanto, en el caso de este muestreo, y si nosotros tuviésemos un sistema binario de 8 bits, quedaría representado de la siguiente manera. 00000 para el número 0, en el caso del tiempo 0, voltaje 0, tiempo 0. En el caso del 1 quedaría representado, dado que es un sistema binario de 8 bits, 0000001. Lo mismo va a ocurrir para el número 2. ¿Sí? Tendríamos un 00000010. Y en el caso particular de lo que es el número del sistema binario, el número 3, lo que vamos a encontrar es el 000011, que es el número finalmente número 3. Vamos a ver entonces, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir, quiero decir, para el voltaje del punto número 4, pero como es el voltaje similar al número 2, vamos a encontrar el 000010.
va a estar representado entonces como un voltaje número 2. Si nosotros pudiésemos ver entonces esta cantidad de información, es decir, estos 4 voltajes, que están representados técnicamente en 3 voltajes, en un sistema binario, toda la información estaría compactada en este número, que es lo que finalmente las computadoras pueden leer. La información que se transmite son paquetes de datos y esos paquetes de datos están configurados, como decíamos, en un sistema estrictamente binario. Volviendo nuevamente al punto inicial, cuando yo tengo una señal analógica, que es lo que se produce, como decíamos, días pasados, en nuestro estudio de radio, estudio de televisión, al tomar una señal, en este caso de un micrófono, decíamos, el micrófono capta señales estrictamente, en este caso, señales analógicas. Luego van a ser reproducidas en un sistema digital y por lo tanto, para poder ser reproducida en un sistema digital, vamos a necesitar un conversor analógico digital. Y ahí va a depender de la cantidad de información que nosotros queremos acumular. Cuando nosotros compramos una computadora, compramos un teléfono, siempre vamos a ver qué cantidad de bits tiene ese teléfono, esa computadora. Es decir, cuál es la capacidad de almacenaje y de pensamiento que va a tener el microprocesador y también las memorias. A mayor cantidad de información, obviamente, mayor es la memoria que voy a necesitar para poder resguardar, para poder hacer backup de esa información. Una vez que yo tengo convertida la señal de analógico a digital, utilizaré algún medio para poder transmitir esa información, que pueden ser redes, y esas redes van a ser de microondas, van a ser de satélites, vamos a utilizar un cable submarino con fibra óptica, bueno, cualquiera de los elementos para llegar finalmente a aquel que va a ser el reproductor. En este caso, un teléfono también digital, teléfonos inteligentes que los que usamos nosotros actualmente, y ese teléfono va a tener, además de una antena para poder captar esa información, como decíamos, nuevamente un conversor para transmitir esas señales digitales, poder pasarlas a señales analógicas. Repito, vamos a tener un segundo video que ustedes van a encontrar también en esta unidad vinculado al sistema binario. Haciendo un backup entonces de lo que hemos visto, conversión de señales analógicas a señales digitales, la base de unidad de las señales digitales está vinculado al sistema binario. En la próxima clase, junto con la lectura que le hemos recomendado, la de Vacas Aguilar, el capítulo número 3, que va de la página 97 a la 102, lo que vamos a analizar va a ser la capacidad que tiene justamente la red. ¿Por qué tuvimos la posibilidad de las señales digitales que están vinculadas a los soportes y sobre todo al coste, a la baja del coste de los elementos digitales? ¿Y por qué seguimos hablando entonces que estamos en una era digital que ha producido finalmente una reconversión de los sistemas? Nos encontramos en la próxima clase de Tecnologías de la Información.